En el estudio, Raúl, bienvenido, buenos días, ¿cómo Bienvenido, estás? Raúl. Buenos días, estás? bien, gracias por la invitación y pues aquí hablando de un tema tan interesante como son los miedos. Interesantísimo. Así es, oye, y ahorita hablábamos precisamente sobre eso, ¿verdad? Cómo existen miedos que pueden truncar algunos planes que tienes o algunas actividades diarias incluso, ¿verdad? ¿Cómo poder hacer, y esta es la pregunta que a lo mejor muchas personas se les están haciendo, cómo poder hacerle para que los miedos no sean más fuertes que mis ganas de triunfar? Así es. Bueno, antes que todo debemos de entender primero que el miedo no es malo. Sí, el miedo es algo que es una sensación que todos sentimos, es una emoción primaria que está para protegernos. Muchas personas piensan que tener miedo es malo, que tener miedo, no debemos de tener miedo por querer hacer algo. Y cuando empezamos a reconocerlo y saber cuál es su origen y por qué es parte de nosotros, empecemos a entenderlo y entonces sí podemos enfrentar las cosas que nos detienen. Ahora, Raúl, ¿cuáles serían en tu experiencia los miedos más comunes a los que se enfrentan los seres humanos? Mira, los miedos más comunes, vamos a hablar primero de que hay dos tipos de miedos, el miedo racional y el miedo irracional. El miedo racional se da por aquellas cosas que son reales, es decir, si yo me meto a un callejón o si veo un callejón oscuro, pues claro que puede ocasionar me puede faltar la integridad o puede pasar algo que me ataque, ¿sí? O el miedo a algún perro que también me puede morder. Ese es un miedo racional. Y vamos a ver los miedos irracionales, que esos básicamente son los que nos impiden crecer. Son los miedos psicológicos los que nos paralizan poder actuar para realizar las cosas. Los principales miedos y con los que yo me encuentro a veces con algunas personas o yo mismo, pues es el miedo al rechazo, el miedo al fracaso, y aunque no lo crean, el miedo al éxito también existe, y el miedo a hacer el ridículo. Todas esas cosas son las que nos impiden ir tras lo que queremos, ir tras lo que nosotros queríamos hacer o queríamos ser o queríamos tener. Muy bien. Ahora, Raúl, hablando ya precisamente sobre esos miedos irracionales, ¿cuáles son algunas de las cosas que pudieran truncarnos o que nos pudieran detener este tipo de miedos? Sí, mira, cuando nosotros empezamos a tener un diálogo interno y en el que nos empezamos a decir o a imaginar cosas que tal vez puedan pasar, en un 90% de los casos no es cierto, no va a pasar. Pero si nosotros seguimos alimentando esa idea o ese miedo, es peligroso, porque entonces no nada más nos impide crecer, sino que también se puede volver hasta una fobia o algo muy especial que nos hace inclusive hasta actuar en otras formas, ¿no? Entonces, cuando esto se vuelve una fobia, ya tenemos que recurrir a algunos especialistas, como un psicólogo, un terapeuta, un hipnotista inclusive. Cuando todavía está en control el miedo, nosotros debemos de primero aceptarlo y reconocerlo. Y luego después hacer otras actividades que ahorita les voy a ir diciendo para poder enfrentarlo. Oye, Raúl, de hecho hay muchas personas que pasan el tiempo elucubrando o pensando qué podría suceder en caso de eso. Yo creo que genera muchísimo miedo porque siempre los seres humanos tendemos a ser pesimistas y negativos, entonces vemos el panorama negro. Sí, desde luego, mira, funcionamos así los seres humanos. Pensamos, nos llega un sentimiento y luego actuamos. Si nosotros estamos pensando constantemente lo que va a pasar, lo que podría ser, que generalmente son pensamientos negativos, nos va a impedir, nos paraliza. El miedo es tan bueno que también nos proporciona energía para actuar, que nos impulsa ¿a qué? Pues a pasar esa barrera, ¿sí? Muy bien. Oye, qué bueno que tocas ese punto porque como tú mencionabas hace un momento, para muchas personas yo creo que el miedo lo ven como un tema tabú, existe, pero no quiero que me invada. Y muchas de las veces, como tú mencionabas, no es tan malo, ¿no? Porque puede servir también como cierta motivación. ¿Cómo actúa en ese caso? Mira, todos los seres humanos nos influenciamos por otros seres humanos, nos influenciamos por los medios de comunicación, nos influenciamos por lo que dicen otras personas que están a nuestro alrededor. Seguramente si tú eres una persona muy positiva, que se levanta por las mañanas y se me va a ir bien, etcétera, y prendes la televisión o ves las noticias, ves un periódico y dice, en este momento está pasando esto, te invade el miedo. Te me la empiezas a creer y tan es así que no quieres actuar, no quieres salir. Hay personas que de veras viven en un mundo de miedo, en un mundo de no se puede, de está difícil, etcétera. Y por ese miedo se limitan a desarrollar su verdadero potencial. E incluso caen en el conformismo, Raúl. De hecho, mira, aquí en esta cartulina, y se los quiero presentar aquí a los televidentes, esta es como nuestra área de influencia, es nuestra vida. En este punto en el que estamos es nuestra área de confort, es lo que conocemos. Nosotros somos este puntito. Cuando nosotros queremos hacer algo diferente es como si nos acercáramos a esta barrera
Y por ende, pues nuestro miedo nos defiende y nos dice, acá no lo conoces, acá es donde está todo lo que no has experimentado. Entonces, si tú te vas acá, pues empieza la alarma interna de decir, cuidado, algo puede pasar. El miedo que empezamos a sentir es precisamente para protegernos. Si nosotros empezamos a actuar y salir de esta caja de confort, créanme que este círculo que les estoy mostrando se va a expandir. Es decir, tú enfrentas tus miedos y tu área de influencia empieza a crecer, empiezas a dominar más cosas. Entonces es necesario que nos enfrentemos a nuestros miedos irracionales. Por supuesto. Muy bien, ahí es donde entra, Sí. lo de arriesgarse, o sea, el que no arriesga no gana, a pesar de que exista, por ejemplo, ese tipo de temor. Así es, desde luego, mira, todo tiene un precio. De hecho, la vida misma tiene un precio y es un riesgo la vida. Nada te garantiza de que cuando tú vas a tu trabajo algo vaya a pasar. Nada te lo garantiza. Toda la vida es un riesgo. Hay que vivir siempre con esa idea de es un riesgo el día de hoy. ¿Ahora qué voy a experimentar? ¿Ahora qué voy a hacer? El miedo se cura enfrentándolo. Sí, a esa frase tan trillada, si tú quieres, y tan famosa. Así es, el miedo se cura enfrentándolo. Perdón que te interrumpa. Sí. El miedo hay que enfrentarlo, pero siendo realistas es complicado. ¿Por qué? Porque el ser humano, como te decía, tiende a estar siempre pensando qué puede suceder y viendo el panorama más oscuro. ¿Qué hay que hacer para poder superarlo fácilmente o tratar de comenzar a enfrentarlo? Porque fácil no es. Fácil Y no es, cambiar desde como luego. el mood, ¿no? O sea, la actitud que tengas, porque como menciona Fito, hay muchas personas que son muy, muy negativas y desde que inicia el día, de ellos mismos se van creando ese día Conocemos tan a varios, negativo. Así es, mira, muy buena pregunta. Todo es paso a paso, no se puede enfrentar las cosas así de la noche a la mañana. Es como desarrollar una habilidad. ¿Sí? El primer consejo que yo doy es, primero acepta que tienes miedo, reconoce el miedo. Y luego les recomiendo a las personas, y siempre, y hasta yo mismo lo hago, es, haz una lista de lo que a más le tienes miedo. Haz una lista, luego ponles orden. Porque a veces escribimos las cosas y podemos decir, no, pero le tengo más miedo a esto, y luego a esto, y luego a esto. Ya que tienes tu lista, escoge el primero, el que tiene más importancia o más relevancia para ti, y en otra hoja pon las posibles consecuencias si lo enfrentas. ¿Qué consecuencias tienes si yo enfrento ese miedo? Y en otro lado pon, ¿puedo vivir con esas consecuencias? Y entonces ya tienes tú, sacas de tu interior, elicitas de tu interior lo que realmente sientes, lo que realmente tienes. Cuando uno ve desde esta perspectiva las cosas, entonces sí puede tomar una decisión. Y ahora es empezar a incrementar tu autoestima, hacerte más grande que tu miedo y empezar a enfrentarlo. Si no puedes con eso, empieza a hacer cosas diferentes, cosas que nunca has hecho, y vas a ver que vas a ir tú generando una fuerza interna, una voluntad interna que te va a ayudar a enfrentar cada vez otros retos o otros miedos más grandes. Que muchas de las veces, no me dejarás mentir, cuando ya ponemos como en papel lo que realmente nos da temor, se hace como menos, ¿no? O sea, al final te das cuenta de que no era tan grande ese miedo y que no valía tanto la pena, y es ahí donde puedes empezar a cambiar la manera de pensar sobre eso, ¿no? ¿Y sabes por qué pasa? Porque como tú ya lo estás viendo acá afuera, dices, bueno, pero realmente pues no es tan peligroso, no es tan, tan malo. Mejor Ni lo tan enfrento. arriesgado como pensábamos. Ni ¿no? tan arriesgado. Y cuando estás viendo en esta lista lo que te estás perdiendo por no enfrentar tus miedos, te da otro panorama también diferente y dices, yo no quiero vivir así, mejor lo enfrento y lo enfrento ahora, porque entonces está de por medio mi alegría de vivir o mi crecimiento personal. Raúl, pero ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. En tu experiencia, ¿has conocido personas que realmente no hayan podido superar un temor por más mínimo que sea? Sí, desde luego, siempre hay temores. Mira, dentro de nosotros hay un dicho y me gusta mucho, hay dos lobos, ¿sí? El lobo que quiere arriesgarse y el lobo que tiene miedo. ¿A cuál es el que va a sobrevivir? ¿Cuál es el que va a actuar? Al que le des más alimento, al que le des más de comer. Entonces, si tú necesitas enfrentar, si tú necesitas superar tus miedos, empiézate a juntar con gente arriesgada, con gente que va tras lo que quiere, con gente que ha logrado cosas, con gente que ha superado sus miedos. Y no les preguntes qué hacer, simplemente júntate con ellos y vas a aprender de ellos. Algo vas a aprender, algo se te va a pegar. Entonces, hay que empezar con cosas pequeñas. ¿Qué te da miedo? Nos da miedo ser diferentes. Hay que empezar a hacer cosas diferentes. El día de hoy me peino diferente. El día de hoy hago esto diferente. El día de hoy, no sé, hago cosas que nunca he hecho. Es decir, salgo de mi cajita de confort, salgo de lo conocido, donde está el miedo y donde puedo expandir y crecer. ¿Sabes cuál Así creo yo es. que es uno de los miedos más comunes? Y seguramente muchas de las personas que nos están viendo se identificarán con lo que voy a decir. El no ser aceptado y también el ser criticado. Yo creo Claro. que a todos nos da miedo esa parte, o sea, que estén hablando mal de nosotros, que estén, o tal vez, no sé, inventando ciertas
circunstancias sobre nosotros. Sí, desde luego, porque mira, cuando estamos pequeños, sí, aprendemos a tener miedo a las cosas. No hagas esto, ¿qué van a decir de ti? Te vas a ver diferente, así no se visten las personas, así no son las personas, etcétera. Entonces empezamos como que a desarrollar nosotros ese miedo y cuando ya crecemos, pues entonces pensamos más en eso que en ser diferentes. Hay muchas versiones de ti mismo. Tanto número de personas haya, hay versiones de ti mismo. Pero la más importante es lo que tú piensas de ti. Por eso, en cuanto más incrementas tu autoestima, pues más puedes enfrentar esos miedos también. Exacto. Y como siempre he dicho, ¿no? Ahí entra el que seas inteligente, vayas y compres una barra de mantequilla, te la embarres y que se te empiece a resbalar todo porque te obstruye muchas cosas en tu vida, ¿no? Sí, el estar pensando, ay, es que qué va a pensar la gente y qué van a decir y luego ahora, no, es que cómo tengo que actuar. A fin de cuentas es tu vida, obviamente vas a tener las consecuencias por las acciones que tú tengas, pero también vas a tener la felicidad de haber hecho lo que realmente tú querías, ¿no? O sea, ahí entra la decisión que tú puedas tomar con respecto a eso. Oye, Raúl, yo creo que deberías enviarle un mensaje ya para concluir a todas esas personas que precisamente solo se dedican a eso que estás diciendo tú, a criticar a los demás. Así es, pues miren, realmente es que cuando una persona critica debe tener cuidado. Porque cuando uno señala, 3 dedos están apuntando hacia uno mismo. Entonces, yo no puedo expresar otra cosa que no esté en mí. Cuando yo expreso algo es lo que estoy yo viviendo realmente. Entonces, más que para ellos, es para las personas que eviten juzgar, que eviten criticar, que acepten a las personas como son, que dejen vivir su vida. Esta vida está llena de oportunidades para experimentar y yo creo que no tiene caso que la desperdiciemos por miedo y no tiene caso que la desperdiciemos por fijarnos en lo que otras personas estén diciendo o opinando de nosotros. Al fin y al cabo es tu vida y es lo que te va a hacer crecer y es lo que vas a experimentar y es lo que te va a hacer una persona feliz o infeliz, si tú te la crees o no te la crees también. Mojarrita enjabonada, dicen por ahí. Amigo. Mojarrita enjabonada. Oye, y además algo bien interesante que ahorita mencionabas, la importancia que puede tener las personas con las que te rodees, ¿no? O sea, sí que hay que empezar a alejarnos de todo ese negativismo de las personas que tienen miedo, de las personas que se sienten fracasadas porque es de lo que te van a llegar. También, por favor. Y también de los envidiosos. Sí, también. Híjole. Oye, Raúl, tenías una invitación para todo el público, ¿verdad? Sí, mira, pues vamos precisamente, voy a dar un taller el día 20 de febrero en donde seguramente tú vas a aprender, se te van a dar las herramientas necesarias para que tú puedas enfrentar tus miedos. Vas a incrementar tu autoestima, vas a ver un mundo de posibilidades, vas a empezar a creer en ti y créeme, te lo garantizo, que si cuando salgas de taller no te sientes más fortalecido, yo te regreso tu dinero, porque es garantizado este taller. Y ya por último decirles a todos los que nos ven, recuerda que si tu miedo te domina, tu potencial muere.